Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Usted entra a YouTube, le coloca Miosotis Grullón, se suscribe, le da la campanita de notificaciones y se conecta inmediatamente con nosotros. Miren, a mí en lo personal me choca bastante ver a dónde hemos llegado nosotros en la República Dominicana. Y esto debería comenzar a que todo el mundo, principalmente las autoridades, le tengan que buscar la solución al problema. Porque aquí todo el que va a un centro educativo, y me refiero a todo el que va, porque la mayoría lo hace porque no tiene ningún tipo de posibilidades de pagar un colegio privado. Entonces, ese padre y esa madre dice, te vamos a inscribir en la escuela tal, te vamos a inscribir en el liceo tal, dependiendo del grado que tenga el muchacho. Y usted nada más alcanza ahí, y usted va a inscribir sus muchachos ahí, pero usted quiere que sus muchachos estén seguros. Se ha dado algo muy feo que envuelve a dos centros educativos. El Centro Educativo Unión Panamericana y Excelencia Profesor Luis Encarnación Nolasco. Los dos centros son ambos del Distrito Nacional. Bueno, pues ahí se ha desatado una ola de intranquilidad en torno a la seguridad de los que reciben clase, de los que no están involucrados en el problema, pero esto no es cuestión de que si tú estás involucrado en el problema o si no estás involucrado en el problema. Es que los centros educativos y cualquier lugar en el país tiene que tener garantías para todo aquel que acuda ahí, porque tú no vas a acudir a un lugar sin tú saber si al ratico a ti te van a dar un machetazo, o te van a herir con una botella, o te van a herir con un arma blanca, o un arma de fuego. Entonces, explícame cómo es eso. Entonces, ¿y la autoridad? ¿Para qué? Yo no sé, porque yo tengo un concepto muy claro de lo que es una autoridad. Una autoridad en un lugar es para poner orden. Una autoridad no puede estar para ser parte de un desorden. Entonces, cuando hay orden en un lugar, no hay que tener ningún tipo de preocupación, porque esa autoridad pone el orden. Si nosotros nos hablan muchísimas veces de lo que tiene que ver con la policía escolar, y a nosotros nos dicen de que la policía escolar, y te dicen el director de la policía escolar, el coronel Martín Miguel Tapia Sánchez, dijo que ellos enviaron una unidad de acción rápida al Liceo Unión Panamericana y a los otros centros involucrados en el conflicto. Estamos enviando esta unidad de acción rápida que nosotros tenemos, dicen ellos, a la hora de la salida del liceo, para que nos den soporte en ese sentido y evitar situaciones. Aseguró que los enfrentamientos están sucediendo fuera de los recintos educativos y en horario de salida. Es justamente después que salen del centro educativo. También especificó que el director de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten, instruyó para que a la hora de la salida de los estudiantes de los centros educativos haya presencia de la policía preventiva para prevenir estas situaciones. Entonces, te hablan del Departamento de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación, que tiene los registros de los incidentes, pero está calladito y no dicen nada, y esto es una situación muy grave, porque ustedes me van a excusar, pero si así es que andan los muchachos
de esos sectores populares, pues esto mañana nosotros, ninguno de nosotros va a poder andar libremente en la calle. Porque nosotros hablamos, y yo lo voy a poner de ejemplo, porque a mí me gusta mi cosa es con ejemplos. Nosotros ahora estamos hablando de las bandas que se apoderaron de Haití. Pero en el día de mañana, esos muchachos ya formaron su banda temprano. Van a la escuela y tienen sus bandas. Cuando ellos salgan de ahí, si terminan algún día el bachillerato, ellos forman parte de bandas con un amplio historial. ¿Y de qué van a vivir? De ese mundo que ellos le tienen amor. Ellos le tienen amor, respeto y cariño a ese mundo. Porque ellos se desarrollaron sobre la base de eso, de ir adquiriendo experiencia. Y esos muchachos tienen un aparato celular en la mano. Y ahí ellos van viendo cuál es el accionar de todas las bandas en el extranjero y cómo actúan. Y todas esas informaciones que usted ni tiene ni la menor idea de que eso existe. Esos muchachos tienen el control de todo eso. Normal. El control de todo eso lo tienen. Porque si usted se dedica a un oficio y le saca provecho a ese oficio, ya. Entonces nosotros ahora tenemos que comenzar a vernos a futuro en lo que está sucediendo en el plano internacional. Nosotros tenemos que comenzar a vernos en esa situación en el plano internacional. Nosotros tenemos que comenzar a vernos ahí. El vecino que nosotros tenemos cerca es Haití. Haití. ¿El referente cuál es? Lo que nosotros tenemos más cerca, que es Haití. ¿Y de qué nosotros nos criticamos de lo que ha pasado con el pueblo haitiano? La situación de las bandas. La situación de las bandas. Y el pueblo haitiano no puede estar. Ustedes vieron que lo que ellos ahora entran aquí a comprar, lo destruyen. Esos grupos lo destruyen los alimentos. Y ellos vienen, invierten su dinerito, lo poquito que tienen, porque es el pueblo haitiano humilde, viene y compra, y ellos le destruyen todo y le pisan los alimentos de lo que compran aquí. Ya ustedes saben, un país hambriento que no tiene que comer, de ese común y corriente de esa población, dominado por bandas. Entonces aquí nosotros nos estamos haciendo los chivos locos, nos estamos haciendo los chivos locos. Porque esta información de lo que está ocurriendo en esos dos centros educativos, el Unión Panamericana, es un referente de lo que va a suceder aquí en el futuro. Es un referente de eso, de la situación de la Unión Panamericana y Excelencia Profesor Luis Encarnación Nolasco, dos centros del Distrito Nacional. Y donde de entre todas las cosas, los alumnos ya han escenificado varios pleitos en un parque ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y John F. Kennedy, con piedras, palos y machetes, pero también en una de las estaciones del metro de Santo Domingo, llegando uno de los grupos a amenazar a otro con rociarle ácido del diablo y balaceras por las inmediaciones de uno de los planteles educativos. Oigan esto. Rociarle ácido del diablo, que ustedes saben, ¿verdad? Lo del ácido del diablo. Ustedes saben el referente de lo del ácido del diablo. Y lo que el ácido del diablo provoca en la piel de quien recibe ese líquido. Ustedes recuerdan
la muerte de la joven en madre de 2 hijos de esta muchacha en Hermanas Mirabal, y que le tocaron la puerta y ella salió y vio al mensajero con un ramo de flores en la mano, y cuando ella se acercó a tomar las flores, él le roció ácido del diablo. La muchacha duró 2 o 3 días ingresada en un centro de salud, debatiéndose entre la vida y la muerte, hasta que perdió la vida. Producto de lo que provoca el ácido del diablo. De lo que provoca. De las quemaduras, lo que se da ahí. Y estos muchachos haciendo todo este tipo de fechorías, y están en 2 centros educativos públicos del país. Entran, reciben las clases, ya tú sabes que ahí no hay profesor, seguro. Ahí no hay un profesor que se atreva a decirle a un muchacho de eso, di que mira, cállate, mira, siéntate de manera correcta. Yo me imagino esos profesores dando clase ahí. Yo me imagino. Esos son los futuros dueños de bandas en la República Dominicana. ¿Esos van a hacer una carrera universitaria? No. ¿Dónde están los papás de esos muchachos? ¿Dónde están los papás de esos muchachos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los papás de esos muchachos? Tienen un papá y tienen una mamá. ¿Qué hicieron? Que los tiraron al mundo. Y ellos consideran que eso es problema de la sociedad. Y después, ustedes ven ahora que se menciona mucho que la opinión de la gente en sentido general, y los periodistas van a los barrios de la capital. Usted nunca ha visto un periodista de un canal o de la prensa escrita, radial o televisiva. Usted nunca lo ha visto entrando de que a Naco, a Piantini, a Gascue, a Arroyo Hondo, de que para entrevistar a la gente, para preguntarle que cómo anda la delincuencia. Yo no lo he visto. Si ha salido, yo no lo he visto. Ellos se van para Guachupita, Gualey, los guandules, los guaricanos, y una parte de los muchachos, los papás y la mamá lo tiraron para la calle, para provocarle un daño a muchos jóvenes ahí que están en esos liceos, en el Panamericano y en la Excelencia. Están ahí inscritos, porque esos papás y esas mamás no tienen posibilidades de ponerlo en un colegio privado, y tienen ese único acceso. Y entonces ahora, te digo lo que pasa, que ellos a través de las redes sociales están amenazando y dicen, todo el que tenga el uniforme del Panamericano, le vamos a entrar. Y tú tienes que ir uniformado a coger la clase. Entonces, una madre que tenga a su hija y vea eso por las redes sociales, y le digan, no, tú verás lo que te vamos a hacer, nosotros te vamos a rociar ácido del diablo, sabiendo que esa es una muerte segura. Te digo lo que están haciendo los papás de esos muchachos que quieren estudiar, que no lo están enviando a clases, porque están atemorizados. Entonces, esos papás y esas mamás de esos delincuentes que están ahí estudiando, pues son delincuentes, le mandaron ese regalito a la sociedad, y a todos esos sectores aledaños le mandaron ese regalito, porque esos muchachos, la mayoría de ellos son menores de edad y están ahí. Y usted me va a decir que usted como papá y como mamá no tiene un control de ver qué usted hizo, porque es que la crianza, señores, del papá y de la mamá, es que aquí hay un bandidaje generalizado, y me excusan la palabra generalizado, porque cuando digo generalizado estoy hablando del tema, de esos papás, de esos muchachos que forman pandillas
y que están aquí, que uno tiene que hablar de las pandillas ya, porque esos son de centros educativos, dos del Distrito Nacional, y no hay manera de que supuestamente de controlarlo. ¿Y quiénes son los responsables de eso? El papá y la mamá. Entonces aquí tiene que haber un mecanismo. Le digo cuál es el mecanismo de meter preso. Aquí hay que comenzar a meter preso a muchos papás y muchas mamás, porque a uno le han dicho siempre, el que tiene su cojombo, que se lo lleve al hombro, y usted no puede tirar muchachos para la calle para de regalito, para que la sociedad se afecte. Ustedes no han visto uno de los últimos videos en las redes sociales de ahí en Lucerna, que tempranito llegaron dos en un motor. Uno se quedó, el que estaba conduciendo el motor se quedó escondido, alejado. Y el otro es un muchachito, pero un muchachito. Es un muchachito. Y se ve cuando él viene con la pistola a amedrentar a las mujeres y entra a la casa y después sale y se monta en el motor temprano. Y es un muchachito. Usted mira las imágenes y ese es un muchachito. Un muchachito. ¿Y en qué anda? Atracando. Ese muchachito tiene su papá y su mamá. Entonces ese papá y esa madre andan por ahí dando vueltas, y cuando tú vienes a ver, encuentran un periodista y le dicen los niveles de inseguridad, no hay quien lo aguante, y mira la situación como está, uno no aguanta, tiene que estar trancado, los colmados hay que ponerles rejas. ¿Y de quién son los atracadores? Los atracadores tienen un papá y una mamá, y usted puede asegurar que hasta se encomiendan al Señor para salir a atracar. Y entonces, como que muchos papás y muchas mamás se han quemado en esos barrios de la capital y no han hecho su labor. Entonces después dicen, el gobierno, porque la delincuencia mira cómo está, y el gobierno no hace nada. No, no es el gobierno que no hace nada. Es usted como papá y como mamá que es un bandido, que no ha jugado el papel que le corresponde. A usted como papá y como mamá le corresponde educar y formar de la mejor manera posible para que esta sociedad tenga hombres y mujeres probos. Entonces, ese retrato de esas bandas en Haití que tienen en zozobra a ese pueblo haitiano y que fueron capaces de matar a su propio presidente, nosotros es el referente que tenemos. Eso van a ser los hombres y las mujeres del mañana que están ahí en esos barrios, de esos dos lugares que quiero mencionárselo, de los centros educativos Unión Panamericana y Excelencia Profesor Luis Encarnación Nolasco, ambos del Distrito Nacional, y que parece que nadie se da cuenta, solo Miosotis Grullón, la del 16.